En esta oportunidad vamos a aprender a cultivar acelgas en casa. Son muy utilizadas en los hogares para diferentes preparados. Contiene muchas vitaminas, proteínas, etcétera, de tal manera que vamos a aprender a cultivarlas para tener suministro en nuestro hogar de esta muy importante verdura. Vamos a iniciar haciendo un semillero. Compramos en los almacenes un sobrecito de semillas, acelga. Esta se da en clima frío, en clima medio. Vamos a disponer de un recipiente, puede ser una pequeña caja fabricada en casa. Aquí tenemos la semilla. Esta ya viene tratada contra hongos. Ya con una capacidad de pureza, según dice el sobre, de 96 al 98%, de tal manera que eso quiere decir de que se pierden muy poquitas en el proceso de germinación. Vamos a utilizar otros recipientes, puede ser una bandeja de huevos. A esta se le dispone un sustrato suficientemente húmedo para que al sembrar la semilla pueda recibir suficiente humedad para que se inicie el proceso de germinación. Aquí quedarían sembradas a una distancia de 6 centímetros entre hueco y hueco. No hay que profundizar mucho, más o menos entre medio centímetro y 1 centímetro es suficiente. Si tratamos en una bandeja que ya vienen prefabricadas, es un plástico que dura para muchos semilleros. También la distancia que hay entre hueco y hueco son de 5 centímetros, entonces muy apropiado. Tomamos un palito o algo que sea plástico, preferiblemente no metálico. Hacemos los huequitos y en cada huequito vamos a colocar una semillita, porque ya sabemos que tiene un alto porcentaje de germinación. Si es en la camita de cultivo, una pequeña camita que he fabricado acá, que son hechas precisamente para semilleros, también distanciamos a 6 centímetros aproximadamente y empezamos a hacer los huequitos. Y allí en cada huequito vamos a disponer una semillita. Esto nos permite que tengamos la cantidad necesaria de plántulas de acuerdo a nuestro espacio que vamos a cultivar. Digamos, si tenemos un área pequeña, pues vamos a disponer también de un semillero pequeño. Vamos a hacer unos pequeños cálculos. ¿Cuáles serían los cálculos? La mata en siembra definitiva está distanciada a 20 centímetros, incluso si se prefiere a 25 centímetros, si hay mucho más espacio mejor. Con eso le damos más espacio para que se desarrollen y se extiendan las hojas de la mata. Eso quiere decir de que en 1 metro cuadrado uno perfectamente puede sembrar 30 matas de acelga. Y si las vamos a colocar en canales, como hemos visto en videos anteriores, entonces se disponen a 25 centímetros, que es espacio más que suficiente para que la mata se desarrolle. Entonces hacemos unos cálculos para saber cuántas semillas vamos a disponer. Hay que hacer un poquito más de germinación del número de plantas que vamos a necesitar, por si alguna se estropea en el camino antes de llegar a la zona de cultivo definitiva. Bueno, aquí estamos después de este semillero ya humedecido. Cuando ya están colocadas las semillas, vamos a darle una segunda humectación para que la semilla alcance a recibir suficiente agua sin inundar el sustrato o la tierra donde vamos a hacer el semillero. Tiene que quedar altamente húmeda, pero sin encharcamiento. Luego de eso vamos a hacer el cubrimiento. Vamos a utilizar una paleta, vamos a utilizar un palustre pequeño, etcétera, algo que sea fácil para poderlo manipular
y vamos a tapar todos los espacios. Luego de que esté cubierto ya debidamente tapado para que la mata la semilla no se vaya a secar al airearse, le vamos a dar una segunda pasada de agua por todo el entorno. Con eso vamos a darle la finalización al proceso. Luego es necesario cubrirlo con ojalá un pedazo de plástico, es ideal. Lo cubrimos y luego le colocamos algo encima para que el aire, el viento, no estropee la aireación que reseca a la zona de semillero y se vaya a dañar la semilla, porque la semilla, después de que inicia el proceso de germinación, no debe volverse a secar porque se daña el proceso, se inactiva. Y es decir, la mata se muere en su proceso de germinación. Bueno, aquí nosotros tenemos en esta cajita un postsemillero. Ya hemos hablado en videos anteriores que es un postsemillero. Es como un primer trasplante después del semillero. Aquí vamos a colocar las plántulas a una distancia de 10 centímetros entre mata y mata. Aquí ya estas matas están mes y medio, están en este postsemillero. Es decir, que aquí en el semillero ha tardado más o menos de 12 a 16 días en germinar. Luego aquí se ha dejado entre 25 días más o menos en crecimiento y luego se ha hecho el traslado a una distancia de 10 centímetros como se ve aquí en esta segunda caja donde tenemos el postsemillero. De allí nosotros ya vamos a sacarlas con cuidado porque ya la mata de acelga hace extensión de la raíz y tienen una raíz principal, la cual hay que tratarla con cuidado, de tal manera que nosotros antes de sacarla de la caja de postsemillero debemos tener como un riego previo para que la tierra esté adherida a las raíces y salga todo el componente sin afectar la raíz. Luego de eso vamos a pasarla al trasplante, que es a la zona definitiva, que la vamos a ver ahorita. Bueno, aquí estamos en el área de cultivo de acelga. Tenemos una vista desde arriba, vamos a acercarnos un poco. Vemos que las matas hacia los lados se extienden las hojas. De allí que nosotros hemos distanciado la siembra a 25 centímetros, puede dejarse también a 20 centímetros. La mata, pues entre más espacio tiene, más se extiende. Lo que pasa es que estas matas ya están de cosecha, pues nuevamente ya se les ha cosechado, pero más sin embargo, las hojas que están hacia los lados, que ya se abren, por ejemplo, de aquí tenemos esta hoja que se puede cosechar, acá tenemos esta otra que se puede cosechar, la de este lado allá se puede cosechar, y estas hojas que están aquí en este centro se dejan para que siga creciendo, y así vamos a mantener constantemente productividad en nuestro cultivo. Así sean pocas matas o sean muchas matas, vamos a disponer siempre de cosecha, y esa cosecha depende de la cantidad de plantas que tengamos, porque por ejemplo esta mata tiene bastantes hojas, quiere decir de que si nosotros miramos al contorno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hojas que le podemos cosechar a esa mata. Entonces, si juntamos unas de 3 matas, las hojas, vamos a tener unas 10 hojas aproximadamente con las cuales ya podemos hacer preparados. Aquí tenemos el cultivo en sistema bancada porque yo alisté un terreno precisamente sobre terraza. El aislamiento que tiene del piso es en chape
como podemos ver, enchape reciclado. Así está la zona de cultivo, y el área de cultivo se ve con una división al centro para poder hacer el trabajo en cada uno de los lados de esta zona de cultivo. Es importante también tener en cuenta que la acelga se puede intercalar con matas de apio. De todas maneras hay que respetar la distancia, ¿no? Entonces estamos sembrando mata de acelga, mata de apio, mata de acelga. Esto nos ayuda también no solamente a que el apio, por su olor fuerte, también repele insectos. De hecho, la acelga no es tan atractiva para insectos, pero la que sí siempre visita normalmente al cultivo de acelga es la mariposa. A la mariposa le encanta colocar sus huevos, y no lo hace en las hojas maduras. Ella busca siempre el cogollo a donde poder colocar sus huevos. Aquí, por ejemplo, esta mañana encontré ya huevitos de mariposa. Entonces uno tiene que estar vigilante en ese sentido. Acá, por ejemplo, estas hojas de acelga, mire, tienen huecos, y es precisamente porque aquí hubo una larva, hubo un gusano, ya una mariposa vino y lo colocó. Siempre hay de 1 o 2 gusanitos por mata. La mariposa sabe cómo trabajar en su garantía de mantener también su supervivencia y su regeneración. Aquí también tuve que buscar, y cuando uno encuentra algo que ha comido, hay que seguir buscando en lo profundo de la mata hasta encontrar el gusanito y sencillamente retirarlo. Aquí tenemos el apio, que también las ventajas del apio es que también se le cosecha por hojas. No necesitamos coger toda la mata. Al cogerle las hojas vamos a disponer también de bastante producción en una mata de apio. Muchos de ustedes saben cómo preparar también el apio. Es parte integral también de las comidas que se hacen en casa. Aquí hay otra mata también que fue atacada por el gusano de la mariposa y fue retirado a tiempo, de tal manera que el cogollo está nuevamente recobrando su crecimiento. Porque de lo contrario, si no retiramos el gusano, él se come todo el cogollo, y al hacerlo, la mata ya termina su ciclo, porque ya sin cogollo no puede seguir creciendo. Entonces es importante tener en cuenta que eso se puede hacer manual, no necesita uno estarlo fumigando, preocupado por otras cosas, sino sencillamente estar atento como una labor cultural que debe hacer uno con el cultivo. Por eso el cultivo está tan cerca, porque está en la casa, en el espacio que hemos dispuesto. Aquí nosotros tenemos 60 matas de acelga en un área pequeña. Quiere decir que estamos ocupando aproximadamente 2 metros cuadrados de cultivo. Como ya les expliqué, se pueden cultivar 30 matas por metro cuadrado. Y es una mata que desde los 3 meses de edad ya se le puede ir cogiendo hojas. Por ejemplo, esta mata es joven y ya empieza a dar cosecha. Mire, estas hojas ya están para empezarle a sacar, y así la mata sigue creciendo hasta formar un vástago, porque ella va creciendo y va formando un vástago a medida que se le va retirando las hojas por largo tiempo. O sea, una mata perfectamente dura más de 1 año dando producción. Para que la mata termine su ciclo, normalmente antes del año, es porque en algún momento la hemos dejado con escasa agua o escaso riego. Entonces toda mata, cuando siente que le ha llegado el verano, por decir algo,
ella inmediatamente acelera el proceso de floración, porque la mata se le activa la supervivencia natural que tiene toda planta. Entonces acelera el proceso para dejar semilla. Esa es una característica digna de tener en cuenta, que ellas tienen unos disparadores naturales de acuerdo a los estados de clima permanente. Entonces ellas hacen floración. Así vamos presentando a ustedes formas de cultivar en casa. Hay que tener en cuenta que la selga es de mediana luz. ¿A qué referimos esto? Nosotros conocemos en nuestra casa, en nuestros espacios, diferentes climas. No creería uno aquí en la ciudad de Bogotá decir que todo es frío, que es la nevera. No, realmente en la casa hay diferentes climas. Depende del lugar donde estemos, sea el patio, sea el antejardín, sea la terraza, sea unas matas que yo quiera sembrarlas en la ventana o tras del ventanal. Cada uno de esos lugares tiene un microclima que llamamos. Entonces es importante tener en cuenta eso antes de iniciar una siembra de alguna de las matas. Hay matas que tienen necesidad de hartas horas de luz al día y otras medianamente cantidad de horas de luz al día. Entonces vamos a determinarlas como plantas de alta luz y plantas de mediana luz. En este momento, como estamos trabajando con la selga, vamos a trabajar en lugares de mediana luz. Quiere decir de que si nosotros vamos a hacer un cultivo en un camarote, digamos que tenga 2 niveles, la selga se puede trabajar en el nivel de abajo y en el nivel de arriba se pueden sembrar otras plantas que sean de alta luz. Alta luz, por ejemplo, las cebollas, por ejemplo, las coles, por ejemplo, las alberjas. En fin, ahí vamos, ahí ustedes también van a ir conociendo cuáles son las plantas de alta incidencia de luz y de mediana necesidad de luz. Aquí el apio también es de mediana luz. Tenemos las dos características porque la tercera característica ya es de baja luz y ya no habría, sobre todo en este tipo de plantas de verduras y aromáticas, no podríamos decir que van a reproducirse en un ambiente de baja luz, porque se necesita luz, por lo menos unas 4 horas de luz, que les llegue el sol, por ejemplo, para que formen todo el proceso de fotosíntesis y pueda haber ese trabajo químico de conversión hacia una productividad necesaria. Entonces es importante tener en cuenta eso también. Bueno, mis amigos, espero que se suscriban a mi canal, que le den me gusta, para poder así tener la oportunidad de seguir presentando videos muy necesarios para que ustedes tengan mayores componentes para trabajar en casa, para no tener aburrimiento en casa, para buscar la felicidad, porque las matas generan también oxígeno limpio, también hacen ese bonito trabajo de transformación del gas carbónico en oxígeno bueno para nuestra salud. Entonces, además de eso, pues la actividad cultural, el hecho de estar aquí con las matas, es algo bastante importante, muy beneficioso, tanto o igual como tener una mascota, o tanto igual como tener también especies menores, como ustedes han visto en los videos anteriores o en los primeros 11 videos en los cuales he mostrado trabajo con especies menores. Se puede trabajar cuy conejo también en terrazas, en casas, etcétera.
y hay muchas especies menores que se pueden trabajar debidamente teniendo en cuenta la salubridad. Sin embargo, cuando tenemos una casa que tiene terraza, muy posiblemente hay oportunidad de hacer siembros o tener algunas especies menores. Es importante porque eso no solamente ayuda un poco a la canasta familiar, a hacer economía, sino también lo importante es la integración que se genera en el núcleo familiar, porque da motivos para unirse, da motivos para hacer labores, y también esa añoranza que tenemos del campo, porque si no fuimos nosotros, fueron nuestros padres o nuestros abuelos quienes trabajaron en el campo, y que ellos también a su vez han dejado un legado, y ese legado es limpio, ese legado es de producción sana, saludable, alimentación sana, saludable, para salirnos un poquito de la monotonía de la comida exclusivamente urbana, en la cual nos contaminamos mucho. Muchas gracias a ustedes y esperamos vernos en los próximos videos, y suscríbanse a mi canal.